Si eres fanático de los juegos de disparos, seguramente sabes que la experiencia se vuelve mucho mejor cuando lo compartes con amigos. Los shooters cooperativos te ponen a prueba, ya sea enfrentando hordas de enemigos, explorando mundos hostiles o luchando contra amenazas casi imposibles de vencer. Por eso hoy te traigo 10 shooters cooperativos que debes jugar sí o sí, así que acomódense, siéntase como en casa porque el video va a empezar. Me llamo Brian y vamos allá. Imagina ser un nano espacial minero en cuevas alienígenas llenas de peligro. Deep Rock Galactic destaca por su cooperación táctica donde cada jugador elige una clase de habilidades únicas, desde el explorador con bengalas hasta el artillero con torretas automáticas. Las cuevas generadas proceduralmente aseguran que cada misión sea impredecible, y la necesidad de recolectar recursos mientras enfrentas oleadas de insectos gigantes crea un equilibrio perfecto entre tensión y trabajo en equipo. Además, la comunidad activa y el constante flujo de actualizaciones mantienen el juego fresco y lleno de contenido. Nada como abrirte paso a tiros mientras tus compañeros iluminan el camino. Dejando el espacio atrás, nos adentramos en un universo oscuro y brutal. Vermintide 2 es un shooter cooperativo en primera persona ambientado en el universo Warhammer, donde tú y tu equipo enfrentan hordas de Skavens y otras criaturas caóticas. La clave aquí es la coordinación. Cada personaje tiene un rol específico, ya sea aniquilando enemigos con armas pesadas o apoyando con magia. Los escenarios están llenos de emboscadas y momentos donde el trabajo en equipo es esencial para sobrevivir. Y si a eso le sumas el impresionante diseño visual y el combate visceral, tienes un shooter que no decepciona. ¿Qué obtienes si mezclas dinosaurios mutantes y armas modernas? Second Extinction. En este juego, hasta 3 jugadores unen fuerzas para limpiar un planeta invadido por feroces dinosaurios. El ritmo es frenético, y la coordinación es vital para derribar criaturas colosales. Cada personaje tiene habilidades específicas que combinadas pueden ser devastadoras. La emoción de cazar a estos monstruos en mapas abiertos llenos de sorpresas hace que cada partida sea una aventura impredecible. Si lo tuyo son las horas interminables y el gore desmedido, Killing Floor 2 es un juego que te recomiendo demasiado, ya que tú y tu equipo enfrentarán oleadas de mutantes en escenarios cerrados mientras mejoran su arsenal y habilidades. La clave está en saber cuándo avanzar y cuándo resistir, ya que cada ola es más feroz que la anterior. La variedad de clases permite estrategias diversas, y el frenetismo de las batallas hace que la coordinación sea esencial para sobrevivir. Además, el modo cooperativo para hasta 6 jugadores garantiza horas de caos absoluto. Si buscas un shooter que realmente ponga a prueba tus habilidades de comunicación y estrategia, GTFO es una experiencia aterradora y desafiante. Aquí no solo se trata de disparar a todo lo que se mueve, el sigilo es clave, ya que cualquier error puede alertar a hordas de criaturas grotescas. Con un enfoque en la cooperación y el manejo de recursos, GTFO castiga la imprudencia y recompensa la coordinación precisa. Los mapas oscuros y las criaturas impredecibles te mantendrán enganchado de principio a fin. Remnant from the Ashes es una mezcla única de shooter y RPG cooperativo. Aquí, junto a tus compañeros, exploras mundos generados aleatoriamente enfrentando monstruos y jefes colosales. El combate se siente pesado y preciso, con armas que realmente transmiten poder. Además, el sistema de progresión hace que cada partida sea diferente, adaptándose a cómo mejorar tus habilidades. La comunicación es vital para derrotar a los enemigos más duros, lo que hace que cada victoria se sienta realmente merecida. Aunque ya tiene unos años, Borderlands 2 sigue siendo uno de los shooters cooperativos más queridos. Su estilo visual único, diálogos cargados de humor y un arsenal inmenso de armas lo hacen irresistible. La cooperación es fundamental para enfrentar jefes épicos y misiones desafiantes, y cada clase ofrece habilidades especiales que cambian el flujo del combate. Jugarlo con amigos multiplica la diversión y garantiza momentos memorables. Aquel guapo nos matará a todos si no le paras los pies. Este shooter PvP-VE pone equipos de jugadores en un mapa donde deben cazar monstruos y escapar con la recompensa. La tensión es constante, mientras rastreas la presa otros jugadores pueden tenderte emboscadas. La comunicación es esencial para coordinar ataques y planificar rutas de escape. Su ambientación oscura y su diseño de sonido hacen que cada partida sea una experiencia inmersiva y aterradora. Lo mejor es que este juego recibe constantes actualizaciones que hará que cada partida sea diferente.
de los creadores de Sniper Elite. Zombie Army 4 Dead War lleva la acción cooperativa en un mundo donde los nazis zombie dominan el caos. Este shooter combina elementos tácticos con combates intensos y brutales, presentando ejecuciones cinematográficas y armas que puedes mejorar conforme avanzas. Lo realmente adictivo es enfrentarte a oleadas masivas de enemigos mientras colaboras con tu equipo para mantenerte con vida. La narrativa alternativa y los escenarios post-apocalípticos llenos de detalles crean una experiencia inmersiva que te atrapa desde el primer disparo. Además, el modo horda añade un reto infinito para los más valientes, y el sistema de progresión mantiene la motivación para seguir luchando. Y para cerrar, The Division 2 nos transporta a una Washington DC posapocalíptica donde el caos y la anarquía se han apoderado de la ciudad. En este shooter cooperativo en tercera persona te unes a otros agentes para restaurar el orden enfrentando facciones enemigas bien armadas y extremadamente organizadas. La clave del éxito radica en la estrategia, la comunicación y el uso adecuado de habilidades y equipamiento. Las misiones principales y secundarias ofrecen desafíos únicos que exigen coordinación precisa, especialmente en los niveles más altos de dificultad. Además, el componente de mundo abierto añade exploración constante, mientras que el endgame te mantiene enganchado con incursiones, eventos y zonas oscuras donde el peligro siempre está presente. El sistema de botines y la personalización de armas permiten crear configuraciones adaptadas a tu estilo de juego, y el contenido adicional sigue expandiendo las posibilidades cooperativas. Sin duda es una experiencia que brilla cuando se juega en equipo. Somos The Division. Y hasta aquí llegó el video de hoy. ¿Cuál de estos juegos es tu favorito? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Me despido con la patita de cuy y nos vemos en el siguiente video.